Soy Abigail Davis, tengo 29 años y el invierno pasado heredé la cabaña de mi abuela Margaret N. de Andek. Mi abuela y yo siempre fuimos muy unidas. Por eso ella la dejó específicamente para mí en su testamento. Se suponía que sería mi santuario, mi escape de la vida en la ciudad. Pero el mes pasado, durante la cena del domingo, mi madre mencionó casualmente darle a mi hermana menor, Brooke, una llave de repuesto. Dijo que debería poder usarla cuando quisiera. Ayer conduje hasta allá y encontré algo que me hizo hervir la sangre. Antes de contarte lo que encontré, déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo. Si esta historia sobre los límites familiares te resuena, por favor dale like y suscríbete para escuchar más historias sobre defenderte a ti mismo. Ahora déjame llevarte de vuelta al principio. Mi abuela Margaret no era cualquier abuela. Era mi confidente, mi maestra y mi mejor amiga. Todos los sábados por la mañana, durante mi infancia, la visitaba mientras mi hermana Brooke estaba en la práctica de baile. Mi abuela me enseñaba a hacer su famosa tarta de manzana, a tejer bufandas que nunca parecían terminar bien y me contaba historias que hacían que la vida cotidiana pareciera mágica. Nos sentábamos en su cocina luminosa, con flores decorando nuestros delantales, y ella me hablaba de sus aventuras cuando era joven en los años 50. La cabaña era especial para las dos. Mi abuelo Robert la construyó con sus propias manos en 1962, una labor de amor que le tomó 3 veranos completar. Estaba situada en 5 acres de terreno boscoso, con una pequeña playa privada en el lago George. El porche alrededor tenía las mecedoras perfectas donde mi abuela y yo pasábamos horas viendo a los colibríes revolotear alrededor de los comederos dentro. La chimenea de piedra dominaba la sala de estar, rodeada por estanterías llenas de clásicos y misterios. La cocina aún tenía la estufa de hierro fundido original que, de alguna manera, hacía que todo supiera mejor cada verano, desde los 8 hasta los 18 años. Pasé 2 semanas en la cabaña con mi abuela. Recogíamos arándanos para los panqueques, nadábamos en el agua fresca del lago y leíamos libros junto al fuego cuando llovía. Brooke venía por unos días con nuestros padres, pero siempre se quejaba de los mosquitos y la falta de internet. Ella prefería los centros comerciales a los senderos del bosque. Cuando mi abuela falleció en diciembre pasado, quedé devastada. El funeral fue hermoso pero doloroso, con la nieve cayendo suavemente sobre el cementerio como azúcar glass sobre uno de sus pasteles. Una semana después, todos nos reunimos en la oficina del abogado Richard Bilson para la lectura del testamento. Recuerdo sus palabras exactas: a mi nieta Abigail, que comparte mi amor por los placeres simples y los momentos tranquilos, le dejo mi cabaña en el lago George y todo su contenido, con la esperanza de que encuentre en ella la misma paz que yo encontré. La sala quedó en silencio. Pude sentir la mirada ardiente de Brooke desde el otro lado de la mesa. Mis padres parecían sorprendidos, luego preocupados. Nadie esperaba que la abuela dejara su posesión más valiosa solo a una de nosotras. La cabaña valía al menos $300,000, sin contar el terreno. Debería haberla dividido entre las dos. Mi madre, Elizabeth, le susurró a mi padre, Thomas, no es justo para Brooke. Ese comentario dolió, pero no me sorprendió. Mi relación con Brooke siempre ha sido complicada. 2 años menor que yo, ella creció siendo la estrella de la familia. Era la animadora, la reina del baile, la que tenía una personalidad magnética, que atraía la atención en cualquier lugar. Yo era la responsable, la constante triunfadora, la que nunca causaba problemas. Cuando Brooke chocó el carro de papá a los 16, le compraron uno nuevo. Cuando yo necesitaba libros para la universidad, trabajaba horas extras en la librería del campus. De regreso en mi apartamento en Albany, intentaba procesar el regalo de la abuela. Mi vida no iba como planeaba. Mi puesto como ejecutiva de marketing en una startup de salud implicaba semanas de 60 horas y estrés constante. Mi novio Jason y yo acabábamos de romper después de 3 años porque él aceptó un trabajo en Seattle sin siquiera consultarme. La cabaña representaba algo que necesitaba desesperadamente: escape, sanación, paz. Durante 3 meses después de heredarla, pasé los fines de semana limpiando, reparando y haciendo la cabaña mía. Conservé las colchas de la abuela, su colección de porcelana Blue Willow y las fotografías que cubrían las paredes. También añadí mis propios toques: una cafetera nueva, un escritorio junto a la ventana con vista al lago y un internet más rápido para poder trabajar de forma remota. Entonces llegó esa cena del domingo en casa de mis padres hace un mes. Mamá preparó su famoso asado, papá abrió una botella de Cabernet y Brooke llegó 45 minutos tarde, como siempre. Apenas terminábamos el plato principal cuando mamá mencionó casualmente: oh, Evie. Le di a Brooke la llave de repuesto de la cabaña. Ha estado estresada en el trabajo últimamente y necesita un lugar para desconectar. Debería poder usarla cuando quiera.
Las propiedades familiares deberían ser para toda la familia. Casi me atraganto con el vino. ¿Qué hiciste? Sin consultarme. No seas dramática, dijo papá. Rellenando su copa es solo una llave, tú. Abuela habría querido que la compartieras. Habría estado dispuesta a discutir un calendario para las visitas familiares, dije con cuidado, pero la cabaña es legalmente mía. La abuela fue muy específica sobre eso. Brooke puso los ojos en blanco. Oh, Dios mío, Evie. Es solo un fin de semana de vez en cuando. No es como si vivieras allá a tiempo completo. No seas tan egoísta. Intenté ser comprensiva. Tal vez tenían razón, tal vez estaba siendo posesiva. Respiré profundo y sugerí, ¿qué tal si establecemos algunas reglas básicas? Agradecería que me avisaran antes de usar la cabaña y que ciertas áreas, como el estudio de la abuela, se mantuvieran intactas. Eso suena muy controlador, dijo mamá con un suspiro decepcionado. Te criamos para ser más generosa que esto. La conversación derivó al torneo de golf de papá, pero mi estómago siguió hecho un nudo. Más tarde esa noche, al irme, Brooke me abrazó y susurró, gracias por ser tan tranquila con lo de la cabaña. Tal vez suba el próximo fin de semana, si te parece. Te sentí todavía incómoda, pero sin ganas de generar más conflictos, durante las semanas siguientes. Brooke me mandó varios mensajes con preguntas específicas sobre la cabaña. ¿Dónde estaba el interruptor principal? Si el calentador de agua funcionaba, si la parrilla del deck tenía gas. Respondí a todas tratando de ser útil, aunque ignorando el creciente malestar en mi estómago. Cuando me preguntó si el camino de entrada cabía para 4 autos, sonaron las alarmas en mi cabeza. Al planear recibir visitas, respondí, solo un par de amigos, no es gran cosa. Ella contestó con un emoji sonriente, eso fue hace 2 días. Ayer decidí sorprenderme con un fin de semana largo improvisado en la cabaña. Necesitaba un descanso mental y el pronóstico del tiempo prometía temperaturas perfectas de otoño. Empaqué mi laptop para algo de trabajo ligero. 3 nuevas novelas de misterio y los ingredientes para comida reconfortante. El viaje de 3 horas desde Olbany me llenó de anticipación, mientras los árboles de arce y roble mostraban sus colores rojos y dorados a lo largo de la carretera. Era justo lo que necesitaba. El camino de grava conocido que lleva a la cabaña siempre me daba una sensación de hogar. Al tomar la última curva entre los pinos, mi estado de ánimo tranquilo se evaporó. El Jeep Cherokee rojo de Brooke estaba en el camino de entrada, junto a otros 3 vehículos que no reconocí. Un BMW Convertible negro, una camioneta blanca con llantas grandes y un Audi SUV plateado. La música alta retumbaba desde dentro de la cabaña. Una canción pop genérica con demasiado bajo. Me estacioné detrás del Jeep de Brooke y me senté un momento intentando calmar mi corazón acelerado. Esto no era un par de amigos, era una fiesta en mi cabaña sin mi permiso. La puerta principal estaba sin llave. Entré y me quedé paralizado de shock. La sala acogedora de mi abuela se había transformado en algo irreconocible. La mesa de café antigua estaba cubierta de botellas vacías de cerveza y cajas de pizza. Alguien había movido el sofá de cuero para que diera hacia la ventana, dejando marcas de arrastre en el piso de madera. 2 personas que nunca había visto estaban tiradas en él, sosteniendo vasos plásticos rojos y mirando sus teléfonos. Disculpen, dije en voz alta, por encima de la música, ¿quiénes son ustedes? Me miraron sorprendidos, pero sin preocupación. Un chico con un moño dijo, oh, eres otra amiga de Brooke. Ella está fuera con los demás. No respondí, solo continué con mi inspección atónita de la cabaña. El comedor estaba peor. El mantel de encaje hecho a mano por la abuela estaba manchado con lo que parecía ser vino tinto y salsa de pizza. Las sillas antiguas de roble estaban desordenadas y una faltaba por completo. La encontré en el porche, donde alguien la había usado para mantener abierta la puerta mosquitera. Colillas de cigarro llenaban la barandilla del porche, algunas habían quemado pequeñas marcas en la madera. En la cocina, los platos sucios llenaban el fregadero y botellas vacías de licor cubrían la encimera. La puerta del refrigerador estaba abierta y su contenido revuelto. Un sartén de hierro fundido que la abuela había sazonado meticulosamente durante décadas estaba remojando en agua jabonosa en el fregadero, ya mostrando signos de óxido. Cada descubrimiento se sentía como un golpe físico, pero lo peor aún estaba por venir. Mientras caminaba por el pasillo hacia los dormitorios, noté huellas de barro sobre la alfombra tejida a mano que la abuela había comprado en su viaje a Nuevo México. La puerta de su habitación, que había conservado cuidadosamente como un memorial, estaba abierta. Empujé la puerta con una mano temblorosa. ¿Qué diablos, Brooke?, susurré horrorizada. La colcha de retazos de la abuela, cosida con piezas de la ropa de bebé de sus hijos, yacía arrugada en el suelo. El tocador antiguo había sido convertido en un improvisado bar, con botellas y vasos amontonados en la
superficie. Las fotos familiares enmarcadas que antes adornaban las paredes habían desaparecido, reemplazadas por una guirnalda de luces de fiesta medio clavadas en las paredes de troncos. Una carcajada desde afuera me llevó hasta la ventana. A través del cristal vi a un grupo de unas 8 personas en el muelle. Algunos bebían, otros fumaban. Brooke estaba en el centro, recostada contra su novio Taylor. Con una actitud completamente relajada, como si fuera dueña del lugar, mi lugar salí, furiosa, casi tropezando con un flotador inflable abandonado en el camino. El grupo guardó silencio al acercarme. Los ojos de Brooke se abrieron al reconocerme. «Evie, ¿qué haces aquí?» Su tono sugería que yo era la intrusa. «¿Qué hago aquí?». Respondí, «Esta es mi cabaña». «Brooke, ¿qué hacen aquí todas estas personas?». Taylor, a quien siempre había encontrado condescendiente, puso su brazo alrededor de Brooke de forma protectora. «Tranquila, solo estamos teniendo una pequeña reunión. ¿Viste lo que han hecho dentro? La colcha de la abuela está en el suelo, el mantel arruinado. Hay quemaduras de cigarrillo en el porche». Mi voz subía, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Brooke tuvo la decencia de parecer un poco incómoda, pero se recuperó rápido. «No seas tan rígida. ¿Limpiaremos antes de irnos el domingo?» Pregunté. «Pero hoy es jueves». «Sí. Nos quedamos el fin de semana. Mamá y papá dijeron que podía usarla cuando quisieran», enfatizó la última parte, imitando la voz de nuestra madre. «No tenían derecho a decir eso. Esta cabaña me pertenece a mí, no a ellos». Una mujer alta y rubia que no conocía se inclinó hacia Brooke y susurró teatralmente: «¿Es esta la hermana controladora de la que nos hablaste?». Eso fue todo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. «Todos los que no pertenecen aquí deben irse ahora». Taylor se levantó, usando su figura de casi 2 metros para intimidarme. «Mira, princesa, no puedes aparecer así y echar a todos. Brooke nos invitó para el fin de semana y todos hemos pedido permiso en el trabajo». «Está siendo completamente irracional». «Irracional», repliqué. «Han destrozado mi propiedad, faltado el respeto a la memoria de mi abuela, y tú me llamas irracional». Una pequeña multitud se había reunido, mirando la confrontación con la expectación de quienes esperan drama. De repente me sentí superada y abrumada. «¿Sabes qué?», dije, conteniendo las lágrimas. «No puedo lidiar con esto ahora, pero esto no ha terminado». Brooke me di la vuelta y regresé a la cabaña, ignorando los susurros y risitas detrás de mí. Adentro agarré mi bolsa de viaje, que ni siquiera había desempacado, y me dirigía la puerta. El chico con el moño me observaba curioso desde el sofá. «Drama familiar», Han dijo con una sonrisa burlona. Cerré la puerta de un portazo, lancé mi bolsa al auto y manejé con las manos temblorosas en el volante. 15 minutos después hice el check-in en un hotel junto al lago en Lake Placid, un lugar que realmente no podía permitirme, pero que necesitaba desesperadamente. Tan pronto como cerré la puerta de la habitación, las lágrimas comenzaron a salir sin control. Me desplomé sobre la cama y sollozaba hasta que me dolió la garganta y me ardieron los ojos. Las paredes beige genéricas de la habitación y la colcha floral me parecían una ofensa después de toda la restauración cuidadosa que había hecho en la cabaña. Saqué el teléfono para llamar a mi mejor amiga Lauren, pero noté 3 llamadas perdidas de mi madre. Brooke debía haberla contactado de inmediato. No estaba lista para esa conversación, en cambio. Llené la bañera del hotel con agua caliente e intenté pensar con claridad en mis opciones. Mientras me remojaba y veía el vapor subir al techo, comprendí algo importante: este patrón se había repetido toda mi vida. Brooke toma lo que es mío. Mis padres la permiten y yo me hago a un lado para mantener la paz. No esta vez. Esta vez era diferente. La cabaña no era cualquier posesión, era mi herencia, mi conexión con la abuela, mi santuario. Y estaba cansada de dejar que mi familia me pisoteara. El teléfono de la habitación me despertó a las 7:30 de la mañana. Lo busqué a tientas, aún aturdida por una noche de sueño inquieto y sueños ansiosos. «Hola». Abigail Davis, dijo una voz clara. «Habla la recepción». Su madre está en el vestíbulo preguntando por su número de habitación. La política del hotel nos impide darlo sin su permiso. Se me apretó el estómago. ¿Cómo supo que estaba aquí? «No estoy segura, señora. Le envió arriba». Pensé en decir que no, pero solo aplazaría lo inevitable. «Sí. Está bien. Gracias». Apenas tuve tiempo de echarme agua en la cara y ponerme jeans y un suéter cuando llamaron fuerte a la puerta. La abrí y encontré a mis padres parados ahí, con aspecto de haber pasado la noche sin dormir. El cabello plateado de papá estaba despeinado y mamá aún llevaba su suéter de jardinería. «¿En qué estabas pensando al salir corriendo así?», exigió mamá antes de cruzar siquiera el umbral. «Brooke nos llamó llorando anoche», dijo papá. «Pasa», dije. Haciéndole un espacio, papá caminaba nervioso por la pequeña habitación, mientras mamá se sentaba al borde de la silla del escritorio. Ninguno parecía interesado en escuchar mi versión,
Humillaste a tu hermana frente a sus amigos, dijo papá. Solo intentaba tener un fin de semana relajado. Te contó lo que encontré. Cuando llegué, mencionó las quemaduras de cigarrillo en el porche de la abuela o las manchas en su mantel heredado. O las huellas de barro por todas las alfombras. Mamá desestimó el asunto con un gesto, está siendo demasiado sensible, son solo cosas. Evie, son jóvenes divirtiéndose. Es mi propiedad, insistí, y no solo se divirtieron, fueron destructivos y faltaron al respeto. Papá se dejó caer pesadamente en la cama. Mira, tu abuela habría querido que la cabaña se disfrutara, no que se tratara como un museo. Brooke está pasando un momento difícil en el trabajo, necesitaba este escape. Yo también estoy pasando por un momento difícil, dije, elevando la voz, por eso fui ayer, necesitaba paz y tranquilidad. No una fiesta universitaria, bueno, si hubieras avisado, no empezó mamá. Avisado para usar mi propia propiedad, la interrumpí. No debería tener que pedir permiso para usar algo que me pertenece. La cara de papá se enrojeció, ese es precisamente el tipo de actitud egoísta del que hablamos. La familia comparte, Abigail. Así te creamos. La conversación continuó por 20 dolorosos minutos en ese tono. Cada punto que planteaba era rechazado. Cada límite que intentaba establecer era tachado de irracional. Me sentí como cuando tenía 10 años y veía a Brooke romper mi proyecto de ciencias la noche antes de entregarlo, con mamá diciéndome que no le diera tanta importancia. Cuando finalmente se fueron, con comentarios cargados sobre pensar en lo que realmente importa y madurar, me sentí vacía. Me recosté en la cama del hotel, mirando el ventilador del techo girar lentamente sobre mí. La culpa familiar comenzó a colarse otra vez. Quizás estaba exagerando, quizás debería dejarlo pasar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Loren. ¿Cómo va la escapada a la cabaña? Tranquila, la llamé inmediatamente. Las palabras salían atropelladas y cargadas de emoción. Loren escuchó sin interrumpir, y luego dijo justo lo que necesitaba oír. Evie, esto es una locura. Te están manipulando. La cabaña es legalmente tuya, tú decides quién la usa y cuándo. Punto final, pero me hacen sentir tan egoísta por querer controlar mi propia propiedad, le dije. Eso es porque eso les está funcionando a ellos, respondió Loren con firmeza. Te han estado manipulando toda tu vida. ¿Recuerdas cuando Brooke tomó prestado tu auto en la universidad y lo devolvió con el tanque vacío y un guardabarros abollado? ¿O cuando usó tu vestido nuevo en esa boda y lo manchó de vino? Nunca enfrentó consecuencias. ¿Por qué iba a empezar ahora? Los recuerdos llegaron de golpe, tantas veces que Brooke tomó mis cosas sin permiso, las dañó y no pasó nada. Tienes razón, dije despacio, esto es un patrón. Claro que lo es, y ya es hora de romperlo. ¿Qué vas a hacer? Abrí mi laptop y comencé a investigar los derechos de propiedad en el estado de Nueva York. La escritura de la cabaña estaba a mi nombre y el testamento era claro. No había ambigüedades legales. Luego llamé al abogado Wilson, quien había manejado el testamento de la abuela. Señorita Davis, legalmente la situación es sencilla, me aseguró después de escuchar mi historia. La propiedad es únicamente suya. No tiene obligación de permitir que miembros de la familia la usen, con o sin su presencia. Y ciertamente tiene base para pedir compensación por cualquier daño que hayan causado. No quiero demandar a mi hermana, dije, pero sí quiero establecer límites claros. A veces, dijo amablemente, la acción legal clara es el único idioma que algunas personas entienden. Mientras procesaba ese consejo, mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes de Brooke, qué manera de arruinar el fin de semana de todos. El amigo de Taylor, Bradley, vino desde Boston solo por esto. Mamá y papá piensan que estás exagerando. Siempre has estado celosa de mí. La abuela estaría muy decepcionada de lo egoísta que te has vuelto. Ese último mensaje me golpeó como un puñetazo. Sentí el pecho apretarse y la respiración volverse superficial. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Se venía un ataque de pánico. Algo que no experimentaba desde los finales. En la universidad, me forcé a concentrarme en mi respiración, contando lentamente al inhalar y exhalar. Cuando pasó lo peor, me miré al espejo del baño con ojos rojos y hinchados. El rostro pálido, basta de ser el felpudo de la familia, susurré a mi reflejo. Había llegado a un punto crucial, continuar siendo la pacificadora que sacrificaba sus propias necesidades por la armonía familiar o finalmente defenderme a mí misma y lo que era legítimamente mío. 29 años de condicionamiento me empujaban hacia lo primero, pero algo más fuerte que sonaba notablemente como la voz de la abuela. Me empujaba hacia lo segundo. Le escribí a Loren, recupero mi cabaña. Su respuesta fue inmediata, por fin, ¿cuál es el plan? Por primera vez en todo este proceso, sonreí. Al mediodía, ya había hecho el check-out del hotel y estaba sentada frente a Patricia Reynolds.
una abogada local especializada en disputas de propiedad. Su oficina daba a la calle principal de Lake Placid, con diplomas y trofeos de pesca compitiendo por espacio en la pared, según lo que me ha contado, dijo revisando los documentos que llevé. Tiene varias opciones. Podemos enviar una carta formal de cese y desistimiento, solicitar una orden de restricción contra su hermana específicamente o reclamar daños por los objetos ya destruidos. Considere cuidadosamente esas opciones y cambiar las cerraduras. Es legal, sí. Soy la única propietaria. Absolutamente, él respondió. Como propietaria, tiene el derecho de asegurar su propiedad como mejor le parezca. Cualquiera que use una llave que alguna vez tuvo, pero que ahora se le prohíbe usar, estaría entrando sin permiso. Esto me pareció el primer paso correcto. Salí de la oficina de Patricia con una carpeta llena de documentos legales y me dirigí a Adirondack Arduare en la calle principal. La campanilla sonó alegremente al entrar y un hombre mayor con una magnífica barba blanca levantó la vista desde el mostrador. ¿Le puedo ayudar en algo? Señorita, necesito cerraduras nuevas. Para una cabaña, todas las puertas exteriores y quizá algunas para las ventanas. Asintió sabiamente. Un asunto de seguridad, podríamos decir, mientras me ayudaba a seleccionar el hardware adecuado. El hombre, que se presentó como Samuel Mitchell, contó que también hacía trabajos de mantenimiento en la zona. Me entregó su tarjeta por si necesitaba ayuda con la instalación o reparaciones de. He estado arreglando casas por estos lagos por 30 años. Guardé su tarjeta en la cartera, pensando que podría ser útil con las cerraduras nuevas compradas y guardadas en el auto. Estaba lista para el siguiente paso, me armé de valor para regresar a la cabaña. Esta vez no iba a salir llorando. En el camino de entrada había aún más autos que antes. La música seguía retumbando desde adentro. Aunque apenas era la 1 de la tarde, conté al menos 5 vehículos nuevos. Esto no era solo una reunión de fin de semana, estaba convirtiéndose en una verdadera fiesta. Me estacioné al final del camino y caminé hacia la cabaña, decidida a documentar todo antes de tomar medidas. Con mi teléfono fotografié cada auto con su placa y luego registré sistemáticamente los daños exteriores, quemaduras de cigarrillo en la barandilla de madera, latas de cerveza flotando en los parterres de flores de la abuela, una ventana rota en el cobertizo del jardín. Al acercarme al porche delantero, 2 jóvenes que nunca había visto salieron de la cabaña. Llevaban tops de bikini a pesar del frío otoñal y tenían bebidas en la mano. Disculpen, dije. Son amigas de Brooke, me miraron de arriba a abajo con idénticas expresiones de desdén vago. ¿Quién pregunta? Dijo la más alta, soy Abigail Davis. Dije, soy la dueña de esta cabaña, se miraron entre ellas. Ann dijo la más baja. Eres la hermana que Brooke dijo que podría aparecer otra vez para causar problemas. La sangre me hervía, pero mantuve la voz firme y, ¿ustedes quiénes son? Soy Mason, y ella es Caitlin. Trabajamos con Brooke en la oficina inmobiliaria. Bien, me dice Caitlin, me gustaría saber cuántas personas están actualmente en mi propiedad sin mi permiso. Medici se encogió de hombros, unas 15. Quizá. La gente va y viene 15. Personas en una cabaña de 3 habitaciones, usando el agua, la electricidad y el sistema séptico de la abuela, que no estaba diseñado para tantos ocupantes. Gracias, dije con voz tensa, seguí documentando con mi teléfono mientras caminaba por la propiedad. El muelle estaba ahora lleno de gente tomando el sol y bebiendo. El pequeño bote de aluminio que había pertenecido a mi abuelo estaba desatado y flotaba a unos 6 metros de la orilla, con latas de cerveza vacías visibles incluso a distancia. Mientras fotografiaba esto, una voz preguntó, ¿puedo ayudarte? Me giré para encontrar a una mujer mayor observándome desde la propiedad vecina. Llevaba guantes de jardinería y unas tijeras de podar, con el cabello plateado recogido en un moño prolijo. Hola, le dije mientras me acercaba. Soy Abigail Davis. Esta era la casa de mi abuela Margaret. El reconocimiento apareció en su rostro. Soy Eleanor Jenkins. Tu abuela y yo fuimos amigas por más de 40 años. Lamento mucho su fallecimiento. Nos dimos la mano al otro lado del bajo muro de piedra que separaba nuestras propiedades. Un gusto conocerla. Señora Jenkins. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Ella miró hacia la fiesta en mi muelle, sí. Bueno, últimamente ha estado bastante animado por allá. No se parece en nada a cuando Margaret vivía aquí. ¿Últimamente? ¿Quiere decir que esto ha pasado antes? La expresión de Eleanor se volvió preocupada. Oh, sí, diferentes grupos. Casi cada fin de semana, desde principios de verano. Pensé que la estaban rentando, aunque sí creía que a Margaret no le habría gustado. Se me hundió el estómago, desde principios de verano apenas la he visitado. Una vez al mes desde que la heredé. Está segura, muy segura. Llevo un control de quién viene y va por costumbre de mis años como directora de escuela. Sonrió disculpándose. Lo peor fue el fin de semana del 4 de julio. El ruido fue increíble.
Fuegos artificiales hasta las 3 de la mañana. Mi perro estaba aterrorizado. No tenía idea, susurré. Nunca di permiso para nada de esto. Eleanor me acarició la mano. Lo sospechaba. Tienes los ojos de Margaret, ojos amables. Ella no habría criado a una nieta que permitiera semejante falta de respeto a su propiedad, después de prometerle a Eleanor que la mantendría informada una vez resolviera las cosas. Volví a mi misión de documentación con renovada determinación. Sí, esto había estado ocurriendo todo el verano, el daño era probablemente mucho peor de lo que pensaba. El interior de la cabaña confirmó mis temores. Nuevas manchas marcaban la alfombra de la sala. El espejo antiguo del pasillo tenía una grieta que lo atravesaba. En la cocina, el olor característico de comida quemada sugería que alguien habían usado mal el horno temperament de la abuela. Pero el peor hallazgo llegó al entrar de nuevo al dormitorio de ella. La pequeña caja de madera para joyas que estaba sobre su mesita de noche había desaparecido. No era especialmente valiosa en términos monetarios, ya que contenía principalmente piezas de fantasía, pero incluía su anillo de bodas y un broche camafeo que había pertenecido a su madre. Busqué frenéticamente en cajones y armarios, pero no apareció por ningún lado, desconsolada. Continué recorriendo la cabaña y encontré más pruebas de falta de respeto y daños a cada paso. En el pequeño estudio, la colección de fotografías familiares de la abuela había sido removida de las paredes y apilada descuidadamente en una esquina. Varios marcos estaban rotos y una imagen preciosa de la abuela joven, parada junto a su nueva cabaña, había desaparecido por completo. Justo cuando iba a enfrentar a los fiesteros afuera, apareció una notificación en mi teléfono. Loren había enviado un enlace con el mensaje: tienes que ver esto ahora mismo. El enlace abría un anuncio de Air titulado Encantadora cabaña familiar en Ediandek con acceso al lago. Las fotos eran inconfundiblemente de mi cabaña. Aunque cuidadosamente tomadas desde ángulos que ocultaban los detalles personales, la anfitriona figuraba como Brooke D. El calendario mostraba múltiples reservas durante todo el verano, con tarifas que iban de $200 a $350 por noche. Un cálculo rápido indicaba que Brooke había ganado al menos $3,400 alquilando mi propiedad sin permiso. Me sentí físicamente mal. Esto no era solo Brooke usando la cabaña ocasionalmente. La había convertido en un negocio, lucrando con mi herencia mientras simultáneamente permitía que la dañaran y faltaran al respeto. Llamé a Loren, que respondió de inmediato. Dime que estás viendo esto, dijo sin rodeos. Lo estoy viendo. Estoy en medio de todo esto. Hay 15 personas aquí ahora mismo, 15, confirmó Loren, y mi vecina dice que esto ha estado pasando todo el verano. ¿Qué vas a hacer? Miré a mi alrededor. A los restos de la cuidadosa curaduría de mi abuela, a la vida que había construido en este lugar especial. Ahora tratada como desechable por la hermana que debería haber respetado tanto su memoria como mi propiedad. La voy a recuperar, dije, con una calma que me sorprendió. Hoy, después de colgar, caminé hacia el pequeño dormitorio que había sido mío durante las visitas de verano. Seguía relativamente intacto, probablemente porque estaba lejos de las áreas principales. Me senté en la cama individual con su colcha desteñida y sentí las lágrimas aflorar de nuevo. Pero esta vez venían de un lugar distinto, no dolor, ni sorpresa, sino una ira decidida. En la mesita de noche había una pequeña foto enmarcada de la abuela y yo en esa misma cama, su brazo alrededor de mis hombros de 10 años. Ambas riendo de un chiste olvidado. La tomé, recorriendo su rostro, con el dedo. No dejaré que falten al respeto a lo que construiste, le susurré a su imagen. Lo prometo. Con renovada determinación, saqué el teléfono y marqué el número de la tarjeta de negocios de Samuel Mitchell. Edian de Clack & Key, habla Sam Sinjet Mitchell, soy Abigail Davis. Nos conocimos en la ferretería más temprano. ¿Qué tan pronto podría venir a cambiar mis cerraduras? Tengo el camión justo afuera. Podría estar ahí en 45 minutos, si es urgente. Es urgente, confirmé, le doy la dirección. Luego llamé a la abogada Reynolds y le informé sobre el descubrimiento del Iron. Me recomendó actuar de inmediato y prometió enviarme documentos formales para imprimir y entregar. Una cosa más, añadí, puede ayudarme a redactar un aviso claro, legalmente vinculante, que indique que esta propiedad es privada y que su uso sin permiso explícito del dueño constituye allanamiento. Por supuesto, respondió, lo incluiré con los documentos. Solo necesito una dirección para enviarlos. Pensé rápido, envíelos a Eleanor Jenkins, la vecina de al lado. Puedo imprimirlos allá. Mi última llamada fue al departamento del sheriff de Lake George, explicando la situación y preguntando qué apoyo podrían brindar si fuera necesario. La despachadora fue comprensiva pero cautelosa.
Sin una orden formal de desalojo o una orden de restricción, hay acciones limitadas que podemos tomar, pero podemos enviar un oficial para que esté presente y mantenga la paz mientras asegura su propiedad, especialmente si teme una confrontación. Acepté la oferta. Coordiné una hora y me preparé mentalmente para las próximas horas. La confrontación se acercaba y esta vez estaría lista. A las 4 de la tarde ya había reunido a mi equipo de apoyo. La camioneta de Samuel Mitchell estaba estacionada en el camino de entrada, cargada con las nuevas cerraduras y equipo de seguridad. Eleanor había impreso los documentos de la abogada Reynolds y hasta preparó un vaso de té helado para la fortaleza moral. Un oficial del sheriff llamado Oficial García esperaba discretamente en su vehículo al final del camino, allí para intervenir solo si era necesario. Respiré hondo y caminé hacia el muelle, donde Brooke Taylor y sus amigos seguían de fiesta, ajenos a la inminente resolución. Al verme, Brooke puso los ojos en blanco dramáticamente. Volvió y anunció al grupo: prepárense para la charla. Mantuve la voz firme y nivelada. Brooke, necesitamos hablar en privado. Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mis amigos. Ya saben que estás intentando arruinar nuestro fin de semana. Está bien. Todos necesitan empacar sus cosas y salir ahora mismo. He documentado los daños a mi propiedad. Descubierto tu negocio no autorizado en IRM y tengo listas las notificaciones legales para entregar. Un cerrajero está cambiando las cerraduras mientras hablamos y hay un oficial del sheriff aquí para asegurar una transición pacífica. El grupo guardó silencio. Taylor se levantó con una cerveza en mano. ¿Trajiste policías? ¿Estás loca? Traje un testigo para asegurar que todos se vayan sin dañar más mi propiedad, respondí. También tengo esto. Mostré mi teléfono con el anuncio de IRM. ¿Quieres explicar cómo has estado alquilando mi cabaña todo el verano sin permiso? El rostro de Brooke se sonrojó. La mayoría del tiempo estaba vacía. ¿Por qué no debería usarla alguien? Porque no te pertenece para alquilarla. Has ganado miles de dólares con mi propiedad mientras permitías que dañaran objetos familiares y faltaran al respeto a la memoria de la abuela. Los invitados a la fiesta empezaron a verse incómodos, recogiendo sus pertenencias y murmurando sobre irse. Brooke se dio cuenta y se puso desesperada. No se vayan. Ella no puede simplemente echar a todos. Mis padres me dieron permiso para estar aquí. Tus padres no son dueños de esta cabaña, respondí firme. Y necesito que todos los que no pertenezcan aquí se vayan en una hora. Taylor dio un paso adelante con agresividad. ¿O qué? ¿Nos vas a arrestar por aceptar la invitación de tu hermana? Buena suerte con eso. No por aceptar una invitación, aclaré, sino posiblemente por allanamiento, después de haber sido notificados formalmente que no son bienvenidos por daños a propiedad privada y, en el caso de Brooke, por manejar un negocio de alquiler ilegal con una propiedad que no le pertenece. La tensión se rompió con el sonido de autos llegando al camino de entrada. Mis padres llegaron con semblantes serios y decididos. Papá se acercó furioso mientras mamá corría al lado de Brooke. ¿Qué es esta tontería?, exigió papá. El departamento del sheriff nos llamó porque nuestras hijas están en un tipo de enfrentamiento. Esto no es una pelea familiar, dije. Esto se trata de derechos legales de propiedad y del abuso sistemático de Brooke a mi herencia. Mamá abrazó a Brooke protectora. Abigail, estás haciendo un escándalo. Estas personas vinieron de buena fe, ¿verdad? Saqué mi teléfono de nuevo. ¿Sabían que estaban quedándose en un Airbnb ilegal? ¿Sabían que Brooke ha estado alquilando mi cabaña todo el verano y embolsándose el dinero? Mis padres se miraron, confundidos. Esto aparentemente era una novedad para ellos. Eso no puede ser cierto, dijo mamá insegura. Es cierto. Tengo el anuncio, las reseñas y el calendario de reservas. Ella ha ganado más de $3,000 alquilando una propiedad que no le pertenece. Brooke estalló en lágrimas. Sollozos dramáticos que siempre habían hecho que mis padres corrieran a defenderla. Solo quería compartir este lugar hermoso con gente, sollozó. Eres tan egoísta guardándolo todo para ti cuando casi nunca estás aquí. Tyler intervino: sí, y siendo honestos. Tu abuela probablemente estaría feliz de ver que el lugar se use en vez de tratarlo como un santuario. Eso fue la gota que derramó el vaso. No te atrevas a presumir que sabes lo que mi abuela hubiera querido. Esta fue su casa por 60 años. Ella me la dejó porque sabía que yo respetaría lo que ella construyó aquí y en menos de un año ustedes la han tratado como casa de fiesta. Mi padre, siempre buscando resolver rápido los conflictos familiares, trató de tomar el control muy bien. Todos cálmense. Claramente ha habido un malentendido. ¿Qué tal si los amigos de Brooke se van hoy y luego los cuatro, como familia, nos sentamos a llegar a un acuerdo justo para compartir la cabaña? No hay malentendido, dije.
y no habrá ningún acuerdo de compartir hasta que Brooke asuma la responsabilidad por los daños que ha causado y devuelva cada centavo que ganó alquilando mi propiedad. Mi madre se mostró sorprendida, Abigail. Te criamos para compartir con tu hermana, me criaron para que me aprovecharan, pero ya no más. Las lágrimas de Brooke se detuvieron de repente, reemplazadas por una ira fría. Siempre has estado celosa de mí, siempre. ¿Te encanta este juego de poder? No. Esto no se trata de poder ni celos. Se trata de respeto. Respeto a mis derechos de propiedad, respeto a la memoria de la abuela y respeto a mí como persona que merece tener límites. Samuel Mitchell eligió ese momento para acercarse, inclinando la gorra con cortesía. Señorita Davis, ya cambié todas las cerraduras. Aquí tiene las llaves nuevas, gracias, Sam, dije aceptando las llaves. ¿Podrías empezar con las cerraduras de las ventanas ahora? Cambiaste las cerraduras, sin discutirlo antes con la familia, jadeó mamá. No necesito discusión ni permiso familiar para asegurar mi propiedad. De la cara de papá se ensombreció. De ira, así no manejamos las cosas en esta familia, Abigail. Tu abuela estaría avergonzada de cómo tratas a tu hermana. Ahí te equivocas. Papá. La abuela sabía exactamente lo que hacía cuando dejó la cabaña a mí y no a la familia. En conjunto, valoraba demasiado este lugar para haberlo tratado como Brooke lo ha hecho. Taylor, sintiendo que la corriente se volvía en su contra, optó por una nueva táctica. Mira, quizás nos pasamos, pero amenazar con acciones legales contra tu propia hermana, eso es frío. Lo que es frío es alquilar la propiedad de otra persona sin permiso. Lo que es frío es permitir que dañen objetos familiares y luego hacerse la víctima cuando se les llama la atención. Le entregué a Brooke el aviso formal que la abogada Arenel se había preparado. De estos documentos indican que ya no tienes permiso para usar esta propiedad sin mi consentimiento explícito por escrito. También exigen el reembolso de todos los ingresos por alquiler que recibiste, más compensación por los objetos destruidos o desaparecidos, incluyendo la caja de joyas de la abuela. ¿Caja de joyas?, interrumpió mamá. La que estaba en la mesita de noche de la abuela, la que tenía su anillo de bodas, desapareció junto con varios otros objetos irreemplazables. Brooke parecía genuinamente sorprendida. No sé nada de una caja de joyas. Ya sea que tú la hayas tomado o uno de tus huéspedes pagados, la responsabilidad es tuya. Mi padre, un hombre poco acostumbrado a no salirse con la suya, intentó una última manipulación. Si así tratas a la familia, Abigail, tu madre y yo podríamos tener que replantearnos nuestro propio testamento. ¿Es eso lo que quieres? Por un momento, el viejo miedo me atrapó, el miedo a decepcionar, a ser excluida, a no ser la buena hija. Pero pasó rápido. Esto no es por su dinero, papá. Esto es por respeto. Si no puedes verlo. Ese es tu problema, no el mío. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo hasta que, inesperadamente, uno de los amigos de Brooke habló. Chicos, deberíamos irnos. Esto se está poniendo raro y honestamente, si alguien estuviera alquilando mi casa sin permiso, yo también estaría molesto. De eso pareció romper el hechizo. Los invitados comenzaron a recoger sus cosas con seriedad. Taylor intentó discutir más, pero incluso él veía que era una batalla perdida. Esto no ha terminado, murmuró mientras pasaba junto a mí hacia su auto. En media hora, todos los amigos de Brooke se habían ido, quedando solo mi familia inmediata y Samuel, que se ocupaba discretamente de las cerraduras de las ventanas mientras continuábamos nuestra confrontación dentro. Brooke se sentó a la mesa de la cocina, aún con lágrimas en los ojos, pero con un trasfondo de cálculo en la expresión. Me humillaste frente a mis amigos. Espero que estés feliz. No estoy feliz en absoluto, respondí con sinceridad. Estoy destrozada de que haya llegado a esto. Pero no voy a dar marcha atrás. Mamá intentó una vez más. Seguramente podemos llegar a algún compromiso. La cabaña es demasiado grande para una sola persona. Tal vez Brooke podría haber organizado fines de semana. Mamá, interrumpí firmemente. No habrá compromiso hasta que Brooke reconozca lo que hizo mal y enmiende su error. Alquiló mi propiedad con fines de lucro. Permitió que se dañara y hay objetos perdidos. No son pequeñas transgresiones. Mi padre, inusualmente callado hasta ese momento, finalmente habló. Brooke, ¿realmente pusiste la cabaña en Ironwood acorralada?, admitió Brooke, solo algunos fines de semana cuando sabía que Evie no estaría. No es como si tuviera dinero para tirar. Mis cheques de comisión han estado mal últimamente. Eso no justifica robarle a tu hermana, dijo, sorprendiéndome con esa pequeña concesión. No estaba robando. Solo estaba tomando prestada la cabaña. No puedes tomar prestado algo y cobrarle a otros por usarlo, señalé. Eso es literalmente un robo. La conversación continuó en círculos durante otra hora, con Brooke alternando entre disculpas llorosas y acusaciones defensivas. Mis padres intentaban mantener la paz sin responsabilizar realmente a Brooke, y yo mantenía firmes mis límites. Al final,
Llegamos a una resolución precaria. Brooke eliminaría inmediatamente el anuncio de AIRM, devolvería los ingresos por alquiler y reemplazaría o compensaría los objetos dañados. Mis padres aceptaron a regañadientes que la cabaña era legalmente mía para controlar. Mientras se preparaban para irse, mi madre me apartó. Espero que sepas lo que estás haciendo. Abigail, las relaciones familiares son más importantes que la propiedad. Sí sé lo que hago, mamá, respondí. Finalmente me estoy defendiendo. Y tienes razón en una cosa, las relaciones familiares son importantes. Por eso deben basarse en el respeto mutuo, no en que una persona se da constantemente para mantener la paz después de que se marcharon. Con promesas de hablar más tarde y advertencias veladas sobre consecuencias, me quedé en el porche viendo cómo se asentaba el polvo. En el camino de entrada, Samuel terminó de instalar la última cerradura de la ventana y se unió a mí. La familia es complicada, ofreció con simpatía. Así es, acepté. Los sistemas de cerraduras están listos. Las llaves nuevas están codificadas y no se pueden duplicar sin tu permiso escrito. También instalé esas luces con sensor de movimiento que querías y configuré la cámara del timbre. Si alguien se acerca, lo sabrás. Le entregué un cheque, agregando una propina generosa. Gracias, Sam, no solo por las cerraduras, sino por estar aquí durante todo esto. Él inclinó la gorra nuevamente. A veces defender tu postura es lo más difícil, pero por lo que vi hoy, tu abuela estaría muy orgullosa. Mientras la camioneta de Samuel desaparecía camino abajo, volteé a mirar la cabaña. Era un desastre. Tomaría días limpiar y reparar todo. Algunas cosas, como la caja de joyas de la abuela, quizá nunca se recuperaran. Pero por primera vez, desde que comenzó este calvario, sentí algo cercano a la paz. La cabaña era mía de nuevo y finalmente me estaba defendiendo, aunque eso significara perder la aprobación fácil de mi familia. La mañana después de la confrontación amaneció clara y fresca, con niebla elevándose del lago en delicados remolinos. Estaba en el muelle con una taza de café, viendo a un par de somorgujos deslizarse sobre el agua. El drama del día anterior se sentía inmediato y a la vez lejano. Como la escena final de una obra en la que fui forzada a actuar, decidí quedarme en la cabaña 2 semanas. Mi jefe fue sorprendentemente comprensivo cuando expliqué que necesitaba tiempo para lidiar con daños serios a la propiedad y problemas familiares, otorgándome permisos para trabajar a distancia y 10 días de vacaciones acumuladas. Ahora tenía el espacio y la soledad para empezar a reclamar lo que era mío. Los primeros 3 días los dediqué a limpiar. Trabajé metódicamente de habitación en habitación, catalogando daños, desechando objetos rotos irreparables y restaurando cuidadosamente lo que podía salvarse. El mantel de la abuela fue remojado en una solución especial que Eleanor había proporcionado, sacando la mayoría de las manchas de vino del delicado encaje. Los pisos de madera fueron fregados y pulidos para eliminar marcas y manchas de cerveza. La sartén de hierro fundido dañada por óxido requirió horas de paciente restauración. En el 4.º día, Samuel Mitchell regresó con los suministros para reparar las quemaduras de cigarrillo en la barandilla del porche y arreglar la ventana rota del cobertizo del jardín. Mientras trabajábamos juntos, compartió historias del lago George de décadas pasadas, incluyendo varios recuerdos entrañables de mi abuela. Margaret era toda una persona, dijo, lijando cuidadosamente la madera dañada. Independiente y fuerte, me recuerda un poco a ti. En realidad, sonreí ante la comparación. Ojalá tuviera la mitad de su coraje. Ella nunca parecía importarle lo que pensaran los demás. Eso llegó con el tiempo, me aseguró Sam. No siempre fue así. La vida te enseña qué importa y qué no. Nuestra relación laboral evolucionó hacia una amistad mientras continuaban las reparaciones. Sam conocía cada rincón del lago, cada sendero, cada cambio estacional. Su confianza tranquila era reconfortante, y esperaba con gusto sus llegadas diarias. Eleanor Jenkins se convirtió en otra visitante habitual, trayendo muffins caseros y consejos prácticos en igual medida. Me ayudó a reorganizar la cocina, explicándome la lógica detrás del particular arreglo de platos y utensilios de la abuela. Creía que todo tenía un lugar adecuado, dijo Eleanor. Eso le daba orden a un mundo caótico. Me vendría bien un poco de ese orden, justo ahora, admití. Mis llamadas diarias con Lauren se volvieron un salvavidas hacia el mundo exterior. Ella celebraba cada pequeña victoria, desde colgar con éxito las fotografías familiares hasta mantenerme firme frente a los mensajes cargados de culpa de mi madre. ¿Has sabido algo de Brooke?, preguntó durante nuestra llamada al final de la primera semana. Solo a través de mis padres, respondí. Al parecer está demasiado alterada para hablar conmigo directamente. Papá dice que está trabajando para juntar el dinero y pagarme las ganancias del AIRM. ¿Y tú le crees? Suspiré. No mucho, pero le doy la oportunidad de hacer lo correcto antes de tomar acciones más formales.
La cabaña se transformaba lentamente de nuevo en el santuario que recordaba. Aunque con sutiles cambios que la hacían más mía que de la abuela. Moví el escritorio para aprovechar mejor la luz de la mañana. Agregué estanterías en el cuarto de huéspedes y planté flores silvestres a lo largo del sendero hacia el muelle. Durante la segunda semana, mientras organizaba las abarrotadas estanterías de la sala, descubrí algo inesperado. Detrás de una fila de libros condensados de Reader's Digest que nadie leía, había una colección de diarios encuadernados en cuero. Los diarios de mi abuela, que databan de 1953, el año en que se casó con mi abuelo. Esa noche, envuelta en una de sus colchas, en el columpio del porche, comencé a leerlos cronológicamente. Su elegante caligrafía llenaba página tras página con observaciones sobre la naturaleza, recetas que perfeccionaba y reflexiones sobre la vida familiar, en la entrada fechada el 17 de junio de 1968. Encontré algo que me hizo detener el aliento. Hoy visitó Violet, la hermana de Robert, con sus hijos. Mientras los pequeños jugaban junto al lago, Vi me confesó que siente que Robert y yo favorecemos a su sobrina mayor sobre las otras. Me pareció injusto, ya que intentamos amar a todos los niños por igual. Pero luego me pregunté, ¿mostramos preferencia inconscientemente? ¿Le presto más atención a la pequeña Susan porque me recuerda a mí a esa edad? Vi se fue molesta cuando sugerí que podría estar viendo favoritismos donde no los hay. La familia es el amor más complicado de todos. Leí la entrada 2 veces, impactada por los paralelos con mi propia situación. Mi abuela había enfrentado conflictos familiares similares, aunque desde el otro lado de la ecuación. Seguí leyendo, encontrando más entradas que revelaban las complejidades de sus relaciones familiares, incluyendo periodos difíciles de distanciamiento con su propia hermana por agravios y malentendidos. En una entrada de 1991 escribió: Hoy defendí mi posición con Caroline, mi hermana, sobre los planes para las fiestas. Durante años ajusté mi Allende para acomodar sus preferencias, siempre cediendo para mantener la paz. Ya no más. No fue fácil y hubo lágrimas en ambos lados, pero después sentí una curiosa ligereza. Tal vez los límites no son muros que nos separan de los seres queridos, sino líneas necesarias que nos permiten amarlos sin perdernos a nosotros mismos. Cerré el diario sintiendo una conexión profunda con la abuela que amé, pero que quizás nunca conocí por completo. Ella había enfrentado las mismas luchas que yo enfrentaba ahora, había sentido la misma culpa y la incertidumbre. Y finalmente había elegido el respeto propio sobre la complacencia. A mitad de la segunda semana, recibí una carta formal de mis padres. El sobre contenía un cheque de Brooke por $3,200, menos de lo que realmente había ganado con los alquileres, pero lo suficientemente cercano, y una nota mecanografiada de mi padre, Abigail. Esperamos que esto resuelva el aspecto financiero de la desafortunada situación en la cabaña. Brooke ha expresado un sincero arrepentimiento por sus acciones y pide tu comprensión durante este momento difícil en su vida. Tu madre y yo sugerimos el siguiente acuerdo para el futuro. 1. La cabaña permanece a tu nombre según los deseos de tu abuela. 2. Brooke podrá usar la cabaña hasta 2 fines de semana por mes con al menos una semana de aviso. 3. Las reuniones familiares tendrán prioridad sobre los planes individuales. 4. Cualquier cambio al carácter histórico de la cabaña debe ser aprobado por la familia en conjunto. Confiamos en que este compromiso razonable restaurará la armonía en nuestra familia. Con amor, papá. Leí la carta 2 veces, notando lo que no contenía ninguna disculpa de Brooke, ningún reconocimiento del daño emocional causado o de mi derecho a establecer mis propios límites sobre mi propiedad. Con la ayuda de Samuel, redacté una respuesta con mis propios términos. 1. La cabaña permanece a mi nombre con plena autoridad para tomar decisiones. 2. Los miembros de la familia pueden solicitar usar la cabaña con al menos 2 semanas de aviso, sujeto a mi aprobación. 3. Todos los visitantes deben seguir las reglas de la cabaña respecto al cuidado de la propiedad y los objetos heredados. 4. Cualquier violación de estos términos resultará en la pérdida de privilegios de visita. Concluí diciendo, valoro nuestra relación familiar y quiero que la cabaña sea un lugar de recuerdos felices para todos, pero eso solo puede ocurrir con respeto mutuo a los límites y a la propiedad. Mientras sellaba el sobre, sentí no ira, sino determinación. No se trataba de castigar a Brooke o a mis padres, sino de establecer una dinámica nueva y más saludable. Durante mis últimos días en la cabaña, descubrí otro de los lugares especiales de la abuela. Detrás del cobertizo del jardín, casi oculto por rododendros crecidos, había un pequeño jardín cerrado por un muro bajo de piedra. Dentro, flores perennes habían crecido salvajes en su ausencia, margaritas negras, flores cono y dorantes.
creando un estallido de color incluso. En otoño temprano, pasé mi última tarde deshiervando y podando el exceso de vegetación, imaginando a la abuela haciendo esa misma tarea durante décadas. Mientras trabajaba, noté un banco de piedra casi oculto por las altas hierbas. Una vez despejado, encontré una inscripción grabada en su superficie: en la soledad nos encontramos. En la convivencia encontramos nuestra humanidad. Esa noche, sentada en ese banco, viendo el atardecer convertir el lago en fuego, mi teléfono vibró con un mensaje de Brooke, la primera comunicación directa desde la confrontación. Encontré la caja de joyas. Estaba en el auto de Taylor. Dice que alguien debió haberla empacado por error. Puedo enviártela o llevártela. Lo siento mucho, Evie, por todo. El mensaje no era elaborado ni particularmente elocuente, pero sentí que era la primera comunicación genuina que habíamos tenido en años. Respondí simplemente: gracias por encontrarla. Aprecio la disculpa. Hablemos cuando vuelva a la ciudad. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo, una semilla de cambio potencial plantada en tierra recién limpia. Pasaron 6 meses, trayendo el profundo frío del invierno y el eventual deshielo en Edeandec. La cabaña, protegida contra la nieve y el frío, esperaba pacientemente el regreso de la primavera, y yo también, dándome a mí misma y a mi familia el espacio para procesar lo ocurrido y lo que podría venir. La transformación de la cabaña continuó durante las visitas de fin de semana a lo largo del invierno. Samuel, que resultó ser tan hábil en trabajos interiores como en los exteriores, me ayudó a restaurar los pisos originales de madera y actualizar el antiguo sistema de calefacción. Nuestra relación profesional gradualmente se convirtió en algo más personal, con conversaciones que se extendían mucho después de terminar el trabajo diario. Eleanor se convirtió en una amiga constante por correspondencia, enviando cartas semanales llenas de chismes locales y sabios consejos. Ella cuidaba la cabaña durante las semanas en que yo no podía estar, informando de todo, desde la nieve pesada sobre el techo hasta las huellas de ciervo en el lago congelado. Mi relación con la familia también entró en una nueva fase. La ira inicial y los sentimientos heridos dieron paso poco a poco a una comunicación cautelosa. Mis padres, aunque todavía incómodos con mi asertividad, comenzaron a mostrar un respeto renuente por los límites que había establecido. Nuestras cenas dominicales se reanudaron con mucha menos manipulación y conversaciones más genuinas. Brooke resultó ser la mayor sorpresa. La devolución de la caja de joyas de la abuela pareció marcar un punto de inflexión para ella, sin la presencia facilitadora de nuestros padres. Nos encontramos varias veces para tomar café y tuvimos las conversaciones honestas que habíamos evitado durante años. Tenia se los admitió en una de esas reuniones: tú y la abuela tenían un vínculo especial que yo nunca tuve con nadie. Cuando te dejó la cabaña, sentí que era una confirmación final de que te quería más. Ella no me quería más, le dije. Solo reconocía que yo valoraría la cabaña como ella. Tú siempre estuviste más interesada en experiencias nuevas, en lugares nuevos. La cabaña representaba estabilidad y tradición. Quizás concedió Brooke, pero aún así no debía haber hecho lo que hice. Taylor seguía diciendo que no era para tanto, que la propiedad familiar era básicamente comunal. Yo sabía que no, pero era más fácil seguir la corriente. ¿Y el AIRM? Le pregunté. Tuvo la gracia de lucir realmente avergonzada. Eso fue culpa mía. Tenía problemas de dinero después de que cambiaron el esquema de comisiones en el trabajo. Parecía una solución fácil para un problema temporal. Nunca pensé en cómo te afectaría a ti ni a la cabaña. Con el tiempo, Brooke empezó a ganarse mi confianza con acciones más que promesas. Ayudó con varios proyectos de restauración en la cabaña, siguiendo cuidadosamente mis indicaciones. Dejó de traer a Taylor y eventualmente mencionó que habían terminado. Él no entendía por qué yo seguía obsesionada con la situación de la cabaña. Dijo que solo debía exigir mi parte y listo. Ahí me di cuenta de que él nunca había respetado a mi familia ni nuestra historia. A principios de la primavera, me sentí lista para organizar una pequeña reunión en la cabaña recién restaurada. Loren vino desde la ciudad de Nueva York. Para el fin de semana, Eleanor trajo su famoso pastel de arándanos. Samuel llegó temprano para ayudar a preparar el muelle para la temporada y sí, mis padres y Brooke también vinieron. Cada uno con un plato y, más importante, una mente abierta. Antes de la cena, presenté a todos un documento formal que mi abogada había preparado, un acuerdo de uso de la cabaña. Establecía términos claros para las visitas familiares, responsabilidades de mantenimiento y respeto por los elementos históricos de la propiedad. Todos lo firmaron sin objeciones, un pequeño milagro que no pasó desapercibido mientras cenábamos en el porche, viendo el atardecer pintar el lago de oro y carmesí. La conversación fluyó con más facilidad que en años. Mamá compartió.
Historias de sus visitas a la cabaña cuando recién se había casado, describiendo lo intimidada que se sentía por los estándares exigentes de la abuela. Papá recordó excursiones de pesca con el abuelo, aprendiendo a limpiar lobinas y percas justo en el muelle, debajo de nosotros. Nunca supe que la abuela tenía miedo de nadar, dijo Brooke después de una de esas historias, siempre me pareció intrépida. Oh, Margaret tenía sus miedos, le intervino Eleanor, solo que no dejaba que le detuvieran para vivir exactamente como quería. Después de la cena, mientras los demás conversaban alrededor de la fogata que Samuel había construido cerca de la orilla, entré a la cocina para buscar más café. Noté la Biblia familiar sobre la encimera, aunque no recordaba haberla puesto ahí. Algo me impulsó a abrirla. Entre las páginas de los Salmos encontré un sobre dirigido simplemente para Abigail. Cuando más lo necesite. Dentro había una carta escrita con la inconfundible letra de la abuela, fechada apenas 2 meses antes de su fallecimiento. Mi querida Abby, comenzaba, si estás leyendo esto, ya me he ido y has heredado la cabaña. Tal como quería. Espero que te traiga la misma alegría y paz que me dio a mí a lo largo de los años. Te dejo la cabaña específicamente a ti porque veo en ti la fortaleza para preservar lo que importa, con la sabiduría para saber cuándo es necesario el cambio. La familia cuestionará esta decisión. Incluso puede intentar socavarla. Mantente firme. En mis 87 años he aprendido que el amor familiar es tanto el regalo más precioso como la carga más complicada que soportamos. Recibimos heridas de la familia que jamás aceptaríamos de extraños, todo en nombre de mantener la paz. Pero a veces, lo más amoroso que podemos hacer es establecer límites firmes. La cabaña es más que troncos y clavos. Es un testimonio de elegir lo que importa, la simplicidad, la naturaleza, la conexión con algo duradero en tus manos. Sé que seguirá siendo un lugar de reunión, de creación de recuerdos y, quizás lo más importante, de encontrarte a ti misma. Lejos del ruido de la vida moderna, recuerda siempre que la herencia más importante que puedo dejarte no es esta cabaña, sino el coraje para defenderte a ti misma, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil. Con todo mi amor, abuela Margaret, leí la carta 2 veces, con lágrimas que borraban las palabras en la segunda lectura. De alguna manera, ella sabía exactamente los desafíos que enfrentarías. Me había preparado no solo con su testamento legal, sino con su sabiduría emocional. Cuando volví con el grupo afuera, la conversación había girado hacia los planes de verano. Brooke describía un viaje en Kai que quería organizar. Por supuesto, solo si a ti te va bien, Abby añadió. Captando mi mirada, es tu cabaña. La cabaña de nuestra familia, corregí suavemente, bajo mi administración. Samuel tomó mi mano cuando me senté a su lado. ¿Todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Todo lo contrario, dije. Encontré confirmación de que voy por el camino correcto. Mientras el fuego crepitaba y las chispas ascendían a encontrarse con las estrellas emergentes, sentí una profunda sensación de justicia. El camino no había sido fácil, las relaciones se tensaron, verdades dolorosas fueron expuestas, viejos patrones rotos, pero de ese proceso difícil emergió algo auténtico y fuerte. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron a dormir, llevé la carta de la abuela al muelle. El lago se extendía negro y plateado bajo la luz de la luna, la misma vista que ella había contemplado durante 60 años. Casi podía sentir su presencia a mi lado, asintiendo con aprobación ante los límites que había establecido y la paz que había encontrado al hacerlo. La herencia más importante no estaba en la cabaña, aunque la valoraba mucho, sino en el coraje para defenderme, para definir mi propio valor en lugar de aceptar las limitaciones de otros. Al proteger el legado físico que me dejó, descubrí el legado más grande del respeto propio que siempre estuvo dentro de mí, esperando ser reclamado. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defenderte ante tu familia por algo que era legítimamente tuyo o has tenido dificultades para establecer límites con tus seres queridos? Comparte tus experiencias en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor dale like y suscríbete para más relatos reales sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda, a veces, lo más amoroso que puedes hacer es establecer límites claros. Te deseo fuerza y claridad en tus propias relaciones familiares.